Hola chicos, espero que se encuentren bien. Como ya se los había prometido en la clase pasada, les voy a enviar este video explicativo sobre los relatos de misterio, detectivescos, policíacos y terroríficos que pertenecen a la unidad 3 de Lengua y Literatura. El objetivo de la clase fue conocer las características de los relatos policíacos y detectivescos. Vamos a ver más adelante a lo largo de esta clase que los relatos de misterio se dividen en dos, y uno de ellos son los relatos policíacos y detectivescos. Vamos a ver qué relación tiene el misterio con lo policíaco, como también con lo terrorífico. ¿Qué significa la palabra misterio? Según la Real Academia Española de la Lengua, la palabra misterio significa un hecho oscuro o arcano cuya explicación se desconoce, o también un asunto secreto y muy reservado. Acá tenemos que asociar directamente la palabra misterio con algo desconocido y a su vez con algo secreto y muy reservado. Pero, ¿el misterio es sinónimo de miedo? ¿Necesariamente lo que es misterioso es terrorífico? Vamos a ver más adelante cómo el misterio va englobando no solamente el terror psicológico o el terror en la literatura, sino que también los enigmas policíacos. La literatura de misterio es un subgénero de la literatura perteneciente al género narrativo. Sus orígenes fueron durante el siglo XIX a través del autor Edgar Allan Poe, quien desarrolló la literatura policíaca como también la literatura de terror. A su vez, fue el precursor de la literatura de misterio a nivel mundial. El objetivo de este tipo de literatura es crear incertidumbre en el lector, y uno de sus planteamientos más comunes es la muerte. Lo podemos ver a través de la literatura de Edgar Allan Poe, como los cuentos del gato negro, El corazón delator o Los crímenes de la calle Morgue. Como ya dijimos anteriormente, este tipo de literatura se divide en dos. Por un lado tenemos los relatos policiales y por otro tenemos los relatos de terror, ambos desarrollados a su manera por Edgar Allan Poe. ¿Qué tienen en común los relatos policiales como también los relatos de terror? Es que ambos manejan el enigma como fuente o tema principal de su narración. Ambos relatos tienen el mismo conflicto y a través de las acciones de los personajes, quienes irán investigando, van a ir resolviendo el enigma a su manera hasta llegar al desenlace de la historia. Este tipo de literatura fue evolucionando con el tiempo y haciéndose parte de otros medios audiovisuales como lo son la televisión y el cine. Obras como El detective Conan, Death Note, CSI y Dexter mostraron lo que en un principio era la literatura policial y a su vez fueron desarrollando y evolucionando el enigma como también las características típicas que debían tener un investigador como también un culpable o un asesino. Como ya lo dijimos, este tipo de literatura tiene como elemento principal la resolución de un caso policial, es decir, un asalto o un crimen del cual no se sabe con claridad ni el autor ni la causa. Para resolver el caso policial, los protagonistas deben utilizar su ingenio, su capacidad de análisis y de observación. La manera en que se descubre el enigma y se resuelve el problema es también uno de los elementos atractivos, ya que siempre sorprende al lector. Algunos de los personajes literarios que se han transformado en verdaderos héroes de la cultura popular como también de la literatura son Sherlock Holmes, creado por Conan Doyle, y Hercule Poirot, creado por Agatha Christie. Para entender bien la estructura interna de los relatos policíacos hay que comprender que no poseen una narrativa tradicional, porque estos relatos generalmente comienzan al revés, comienzan con el enigma, es decir, con el caso, con el asesinato, con el asalto que hay que tratar de solucionar, investigar y realmente descubrir. Se puede realizar a través de dos sentidos. Mientras avanza la investigación futuro, se revela el enigma pasado. Pero hay que tener en cuenta que a este relato precede una etapa previa de organización. Cuando el escritor imagina o fragua esa historia, sigue un orden cronológico o lineal. Es decir, el relato policíaco o detectivesco comienza con el enigma. Es el enigma el centro o podemos decir el conflicto central que es necesario descubrir, analizar para poder llegar al punto de unión del desenlace. Obras literarias policiales y detectivescas. Hay diferentes obras que marcaron la literatura a nivel mundial,
pero dentro de las más conocidas obviamente están Los crímenes de la calle Morgue, escrita por Edgar Allan Poe en 1841, Sherlock Holmes, escrito por Sir Arthur Conan Doyle en 1887, Asesinato en el Orient Express, escrito por Agatha Christie en 1934, y en la cultura o en la literatura nacional tenemos a Heredia y Asociados, escrito por Ramón Díaz Heterovic en 1987. Para entender bien este tipo de literatura, además tenemos que analizar a dos personajes que realizan las acciones más importantes en la obra. Por un lado tenemos al investigador o el policía y por un lado tenemos al asesino o criminal. Ambos poseen características en común, pero también poseen características particulares que los definen como verdaderos héroes o también en verdaderos antagonistas de la literatura. Por un lado, el investigador o policía representa el bien y suele tener al menos un ayudante. Es intuitivo y sagaz, y es quien relata la historia desde el punto de vista del personaje principal, aunque a veces relata su ayudante. Es importante entender que el policía o el investigador siempre debe ser intuitivo y sagaz, y además debe ser analítico para poder analizar todas las pistas que va encontrando en el camino para poder resolver el caso. Por otro lado, al lado contrario del investigador que representa el bien, tenemos al asesino o el culpable. El asesino o el culpable siempre va a representar el mal y suele tener una inteligencia superior, fobias o rencores del pasado que explican su motivación. No suele tener una participación activa en el relato. En primer lugar, tenemos que entender que la inteligencia superior va más allá de la inteligencia común de cada personaje. Es capaz de realizar acciones como también de crear planes que no cualquier persona, como también no cualquier policía o investigador pueda resolver, sino que solamente nuestro personaje principal lo va a lograr hacer. Esta inteligencia superior siempre se ve explicada a través de las fobias o los rencores que este personaje tiene con su pasado. Y esto también va a explicar su modus operandi. ¿Ya? Generalmente este tipo de personaje participa al principio de la historia cometiendo el crimen y se descubre al final en el desenlace o en el clímax de la historia. Bien chicos, esto fue la clase que realizamos la vez pasada. Es importante recordar que durante esta semana se subirá a la plataforma web del establecimiento el trabajo de lectura de los crímenes de la calle Morgue que tiene relación con la unidad que estamos viendo. No olviden desarrollar sus tareas y trabajos a tiempo para que no se acumulen sus quehaceres. Y si no están haciendo llegar los trabajos y las tareas al correo electrónico, recuerden que los deben estar archivando o guardando para el retorno a clases. ¿Ya? Espero que esta clase les sirva y este video también les sirva para que ustedes puedan profundizar en sus conocimientos. ¿Ya? Espero verlos pronto y prontamente también voy a subir las próximas clases que tendremos. ¿Ya? Que estén bien. Chao.